Muy buenas tardes, profesora. Nuestro grupo es el número 7, nos tocó medidas de dispersión. Está conformado por Angie Catalina Valderrama Rodríguez, Manuela Lara Vázquez, Sara Natalia Nautrago y Victoria Hernández. Bueno, ¿qué es una medida de dispersión? Las medidas de dispersión pueden definirse como los valores numéricos cuyo objeto es analizar el grado de separación de los valores de una serie estadística con respecto a las medidas de tendencia central consideradas. Bueno, los tipos de medidas de dispersión. La primera, que es la medida de dispersión absoluta, como desviación media, variancia y desviación típica, que se usan en los análisis estadísticos generales. La segunda, medidas de dispersión relativa. Esta determina la dispersión de la distribución estadística independientemente de las unidades en que se expresa la variable. Entre ellas se encuentran los coeficientes de apertura, el recorrido relativo, el coeficiente de variancia, que es el índice de dispersión de Pearson, y el índice de dispersión mediana. Bueno, empezamos por la varianza. La varianza es una medida de dispersión que representa la variabilidad de una serie de datos respecto a su medida. Formalmente se calcula como la suma de los residuos al cuadrado dividido entre el total de observaciones. La fórmula. X es la variable sobre la que se pretende calcular la varianza. X sub i, observación número i de la variable X, y puede tomarse valores entre 1 y n. N es el número de observaciones. X es la medida de la variable en X. Bueno, ahora para calcular la varianza de forma sencilla se puede seguir los siguientes pasos. Primero, calcular la media o el promedio de los números implicados. Segundo, resta a cada uno de el número, la media obtenida y eleva el resultado al cuadrado. 3. Calcula la media de los resultados anteriores. De esta forma se puede calcular la varianza de una forma sencilla y rápida. A continuación vamos a mostrar un ejemplo en Excel sobre la varianza. Bueno, ese es el ejemplo para la varianza, en el que se entrevistó a 31 familias y se les preguntó cuántos hijos tenían por familia. Y pues este fue el resultado. Primero que se hizo fue una tabla de frecuencias en las que se muestra el número de hijos, la familia, o sea, la frecuencia, f por x, y el valor de x menos la medida aritmética elevado a la 2 y luego multiplicada por la frecuencia. Bueno, lo primero que vamos a hacer es completar esta columna, que es la frecuencia por el número de hijos. Pues para completar esto tendríamos que hacer lo siguiente: más la frecuencia por el número de hijos, le damos enter y nos va a dar el resultado. Entonces, para autocompletar todo, arrastramos hacia abajo. El total nos va a dar 76 y con esto podremos hacer la media aritmética. Para hacer la media aritmética tenemos que tener más el total de f por x dividido el total de las familias, que es 31. Le damos enter y nos va a arrojar el resultado. Bueno, ahora lo siguiente que hacemos es hallar esta otra columna. Entonces vamos a poner paréntesis, paréntesis, seleccionamos x menos la media aritmética, cerramos paréntesis, lo elevamos a la 2, volvemos a cerrar paréntesis y multiplicamos por la frecuencia. Y ya luego arrastramos para que nos dé cada uno de los valores de este y el total. Bueno, entonces lo que hice fue bajarle cada uno de los ceros a estos para que me quedara pues en números enteros. Y el resultado de esto era 624. Ahora sí, para tener la varianza, hacemos lo siguiente.
más el total de este dividido el total de la familia y nos va a dar 10,47. Entonces, esta sería nuestro resultado de la varianza. Bueno, yo les voy a hablar sobre la desviación media, que es también conocida como la desviación absoluta promedio. Entonces, esta se define como el parámetro de dispersión que sirve para calcular cuánto se desvían en promedio los datos de la distribución de la media aritmética y se calcula como la media de los valores absolutos de las diferencias entre la media aritmética y los diferentes datos. Hay que tener en cuenta que la desviación media es igual o menor que la desviación estándar. Listo, la fórmula de la desviación media es la sumatoria del valor absoluto de las variables menos la media sobre el número de las variables. Listo, el valor absoluto en esta fórmula se utiliza para evitar que las desviaciones de signo contrario se cancelen mutuamente. Bueno, el ejemplo que yo les voy a explicar dice así: supongamos que se mide la estatura de 100 estudiantes del sexo femenino seleccionadas de entre todos los cursos de física básica de una universidad y se obtienen los siguientes resultados. Bueno, los resultados obviamente están en centímetros y son así. Tenemos unos intervalos que van de 1,55 a 1,60, de 1,60 a 1,65, así sucesivamente, hasta llegar a 1,80. Bueno, es la frecuencia, que son como los totales de las estudiantes que respondieron, son de 1,55 a 1,60 son 47 estudiantes, de 1,60 a 1,65 5 estudiantes, de 1,65 a 1,70 14, de 1,70 a 1,75 28 y de 1,75 a 1,80 6 estudiantes. Serían 100 estudiantes en total. Listo. Primero que todo, pues debemos saber que para calcular la desviación media necesitamos conocer, obviamente, la media. Entonces, la media la vamos a calcular primero como realizando la marca de clase, luego en la marca de clase por la frecuencia se realizaría una suma y luego esa suma la dividimos entre el número total de estudiantes y esa sería nuestra media. Entonces, la marca de clase se calcula así: igual, promedio, abrimos paréntesis, límite superior, punto y coma, límite inferior, cerramos, enter. Vamos a deslizar pues hacia abajo esta celda como para que se hagan automáticamente los datos, ya como no tener que hacerlo manualmente. Luego vamos a realizar la marca de clase por la frecuencia, que sería igual, marca de clase, signo de multiplicación, la frecuencia, enter, realizamos lo mismo, arrastramos los datos, y cuando los tengamos, hacemos la sumatoria, que sería igual, suma, paréntesis, seleccionamos el rango, cerramos y nos daría pues este resultado. Listo. Ahora vamos a realizar la media. La media es la división de la marca de clase, pues de la suma de la marca de clase por la frecuencia dividido el total de datos. Listo, esa sería nuestra media. Ahora vamos a realizar la marca de clase menos la media, que luego con esa realizaríamos el intervalo. Entonces, igual, suma, paréntesis, la marca de clase, ponemos el signo menos, no punto y coma, sino menos, para que se realice como una suma inversa y realice acá pues esta operación. Cerramos, enter. Y así sucesivamente con todos los datos estas, y hay que hacerla manual porque si no como que se sumaría la celda siguiente y ahí no hay datos, entonces nos daría un error. Entonces lo voy a realizar.
Listo. Ahora vamos a hacer el valor absoluto. Este se realiza como para que al realizar la operación de la desviación media, los signos como iguales no se cancelen. Entonces, igual escribimos apt, que es la fórmula del valor absoluto, seleccionamos las celdas, cerramos, enter y esto con todos los datos. Ahora vamos a hacer la sumatoria para que ya nos quede esa sumatoria y luego como para realizar la fórmula de la desviación media. Entonces igual suma, abrimos, paréntesis, cerramos, enter. Listo, vamos a hacer la multiplicación del valor absoluto de la celda anterior por la frecuencia. Igual seleccionamos por la frecuencia, enter y deslizamos para así. Acá también vamos a realizar una suma, igual suma, esta, seleccionamos el rango, cerramos, enter, listo. Ya con todos estos datos, más que todo, pues los más importantes acá son los de del valor absoluto por la frecuencia y pues solo la frecuencia son los más importantes para calcular la desviación media. Entonces sería igual seleccionamos esta suma y la dividimos entre 100. Y esa sería nuestra desviación media. Muchas gracias. Yo voy a hablar acerca de la desviación típica o desviación estándar. Y esta se trata de una medida de dispersión que indica que cuántos datos o cuánto puede alejarse los valores respecto a la media o promedio. De esta manera podemos conocer las probabilidades de que pueda ocurrir un evento o no. Es muy importante resaltar que la desviación estándar siempre va a ser mayor o igual a 0. La fórmula, siguiente porfa, se representa con la letra griega sigma, donde es la raíz cuadrada de la sumatoria y la diferencia de x y, en este caso, la observación del número y la variable x, menos la media aritmética elevada al cuadrado sobre el número de observaciones. A continuación les voy a explicar un ejemplo en Excel. Bueno, este es el ejercicio que voy a explicar. Voy a determinar la desviación típica del siguiente conjunto de datos. Para este caso, mis datos son 20. Lo que hago es organizar pues como los datos de 2 hasta el 20, o pues lo puedo hacer de forma ordenada o desordenada. La cuestión es que agregue la cantidad exacta de los datos. Bueno, hay una forma muy fácil para hallar la desviación estándar y es simplemente darle igual desv.p, perdón, abro paréntesis DC2, dos puntos a C21, cierro paréntesis, le doy enter y me da 5,77 que es mi desviación estándar. O lo puedo hacer de otra forma para aplicar esta fórmula que es la de la desviación estándar de una población. Que es por medio de la varianza. Entonces, yo lo que hice fue, primero que todo, contar la cantidad de datos que fueran 20, después hacer la sumatoria para hallar la media. Entonces, la media me da de dividir igual 2.10 sobre 20, que en este caso es 10.5 y lo puedo corroborar en estas dos veces. Lo puedo también hallar igual promedio de, abro paréntesis, de C2, dos puntos a C21, cierro paréntesis, le doy enter y también me da 10.5. O también, como lo acabé de hacer, 210 sobre H9, que es 20, igual 10.5. Luego, como ya tengo la media, lo que hago es restar 2 menos 10.5. O lo puedo hacer igual a BS, abro paréntesis, fijo esta celda que es H8, menos C2, que es el 2, y
Eso me da un total de 8.5. Ese mismo procedimiento lo repito para las diferentes zetas. Luego, este resultado para esta columna va a ir elevado al cuadrado. Entonces, 8.5 a la 2 me da 72,25. Igualmente, repito este procedimiento para los diferentes datos, pero al final hago el cálculo de la suma. Entonces, ese cálculo se realiza igual suma, abro paréntesis de E2 a E21 y cierro paréntesis, le doy enter y eso me da un total de 665. Esto lo hallé para la varianza. Entonces, esos 665 los divido en H9. H9 es la cantidad de datos. Y eso me da la varianza. Luego, para obtener la desviación estándar, lo que hago es sacar igual la raíz de H6, o sea, la varianza, y ya le doy enter y me da un total de 5,77. Esta es la otra forma. Estos datos, o yo hallé el dato máximo, mínimo, el rango, pues como para tener una mayor exactitud. Y estos datos de acá es para la aplicación cuando es una muestra, en este caso con el -1. Acá podemos observar que los datos sí van a cambiar, o sea, si hay un cambio en estos datos, mira que saco igual raíz de I6, que es la varianza, -1, y los datos sí van a cambiar drásticamente. Listo, esto sería todo. Muchas gracias. Bueno, yo a continuación les voy a hablar sobre el coeficiente de variación o también llamado coeficiente de variación de Pearson. Es una medida estadística que nos informa acerca de la dispersión relativa de un conjunto de datos. Es decir, nos informa, al igual que otras medidas de dispersión, si una variable se mueve mucho, poco, más o menos que otra. Se calcula al dividir la desviación típica entre el valor absoluto de la medida del conjunto y por lo general se expresa en porcentajes para su mayor comprensión. Su fórmula. El coeficiente de variación se puede ver expresado con las letras C, B o R, dependiendo del manual o la fuente utilizada. Su fórmula es la siguiente. CB es igual a sigma de X sobre X, donde X es la variable la que se pretende calcular de la varianza. Sigma es la desviación típica de la variable de X y X es la medida de la variable de X en un valor absoluto. El coeficiente de variación se utiliza para comparar conjuntos de datos pertenecientes a las poblaciones distintas. Si atendemos a su fórmula, vemos que este tiene en cuenta el valor de la media. Por lo tanto, el coeficiente de variación nos permite tener una medida de dispersión que elimine las posibles distorsiones de las medias de dos o más poblaciones. A continuación, les voy a mostrar el ejemplo del coeficiente de variación en Excel. A continuación realizaremos el ejemplo del coeficiente de variación, el cual recordemos que se obtiene dividiendo la desviación estándar entre la media, que es igual al promedio. Ya que Excel no tiene una fórmula para el coeficiente de variación, lo dividiremos manualmente. Ya tenemos los siguientes datos: la varianza, la desviación estándar y los datos generales. Para obtener el coeficiente de variación, colocaremos la siguiente fórmula: el signo de igual y seleccionaremos los resultados de la desviación estándar. Colocaremos el signo de división, la palabra promedio, abriremos paréntesis, seleccionaremos todos los datos, cerramos el paréntesis, le damos enter y obtenemos el coeficiente de variación estándar. Ya que es más factible que este se entregue en porcentaje, seleccionamos, colocamos el símbolo de porcentaje y nos da un 63%. En este otro ejemplo, lograremos encontrar el coeficiente de variación muestral y el coeficiente de variación poblacional de la siguiente manera. Colocamos el signo igual, la palabra desviación, para la desviación muestral colocamos punto M, abrimos paréntesis,
seleccionamos los datos, cerramos paréntesis, el signo de división, para dividir por el promedio, abrimos paréntesis nuevamente, volvemos y seleccionamos los datos, cerramos paréntesis, le damos enter y nos muestra el coeficiente de variación muestral. Para hallar el coeficiente de variación poblacional es casi el mismo procedimiento, pero en vez de la desviación muestral, colocaremos la desviación poblacional. El signo igual. Abrimos paréntesis, seleccionamos los datos, cerramos paréntesis, colocamos dividir por el promedio, abrimos paréntesis, seleccionamos los datos nuevamente, cerramos paréntesis, le damos enter y obtenemos el coeficiente de variación muestral y el coeficiente de variación poblacional. Gracias.